Buenas tardes, yo soy Leandro Martínez. Mi ID es 1094127 y en esta oportunidad les voy a resumir la unidad 1 de nuestro curso. En la unidad 1 comprendemos el capítulo 1 y el capítulo 2 de nuestro libro de texto. El capítulo 1 es conocido como la introducción a la ciencia de los materiales y este inicia definiendo qué es la ciencia de los materiales. Podemos definir ciencia de los materiales como un campo que estudia y manipula la composición y estructura de los materiales a través de esta longitud. Pero, ¿por qué hacemos esto? Esto lo hacemos para controlar las propiedades de los materiales, ya sea para mejorarlas o disminuirlas según necesitemos. Esto se hace por medio de los procesos conocidos como síntesis y procesamiento. En la ciencia de los materiales tenemos conceptos importantes que debemos dominar. Entre estos, el primero es ¿qué es una composición? Cuando hablamos de composición nos referimos a la constitución química propia de un determinado material. Tenemos lo que es la estructura, que se define como la forma en la que están agrupados los átomos en un determinado material. Está la síntesis, que es un proceso que nos permite fabricar materiales a partir de sustancias en su estado natural para conseguir determinadas propiedades en un material. Y por último tenemos el procesamiento, que es la transformación de materiales en componentes útiles para provocar cambios en las propiedades de un material. Los materiales se pueden clasificar en 5 grandes grupos. En el grupo 1 tenemos los metales y las aleaciones. El grupo 2 está conformado por las cerámicas, los vidrios y los vidrios cerámicos. El grupo 3 está conformado por los polímeros. En el grupo 4 tenemos a los semiconductores y por último en el grupo 5 tenemos a los materiales compuestos. Como dijimos anteriormente, en el grupo 1 se encuentran los metales y las aleaciones. Los metales son elementos que se pueden encontrar en su estado natural, ya sea en yacimientos de tierra o en minas. Estos se caracterizan por tener una gran conductividad, ya sea de calor o de electricidad, una gran rigidez, una gran ductibilidad y una resistencia al impacto. Pero no necesariamente tenemos que trabajar con estos elementos en su estado puro. Nosotros podemos combinar dos metales para así potenciar una determinada propiedad. Esta combinación de metales es lo que se conoce como una aleación. Tenemos el ejemplo de aleación como un ejemplo de aleación tenemos el acero, que es una combinación del hierro y el carbono. Entre los metales en estado natural tenemos el aluminio, el magnesio, el zinc, el hierro, el titanio, el cobre y el níquel. Las cerámicas pertenecen a nuestro segundo grupo de materiales. Estas pueden definirse como materiales cristalinos inorgánicos. Conocemos como cerámicas en estado natural, la arena de playa y las rocas. Pero las cerámicas avanzadas son materiales preparados por medio de la refinación de cerámicas en estado natural con procesos especiales. De estos, de estas cerámicas avanzadas obtenemos lo que son chips de computadora, sensores y activadores y capacitadores y componentes de comunicaciones inalámbricas. Tenemos lo que son los vidrios y vidrios cerámicos, que también se encuentran en el segundo grupo de materiales. El vidrio es un material amorfo. Con frecuencia es derivado de un líquido fundido. El término de amorfo lo conocemos como materiales que no poseen un arreglo regular y periódico de átomos.
Los vidrios son comúnmente vistos hoy en día, ya sea en casas, en automóviles, en televisores, en teléfonos y en otros cientos de aplicaciones. Estos pueden tratarse de manera térmica para templarse y hacerse más resistente. La formación de los vidrios y la nucleación de cristales pequeños dentro de ellos por medio de un proceso térmico especial. Estos procesos crean materiales que se conocen como vidrios cerámicos. El Ceradur MR es un ejemplo de un material vidrio cerámico que se usa para construir sustratos de espejos para grandes telescopios. Tenemos en el tercer grupo de materiales lo que son los polímeros. Un polímero es un material que se produce de un proceso conocido como polimerización. Los materiales poliméricos incluyen el caucho y muchos tipos de adhesivos. Entre los más comunes están buenos aislantes eléctricos y térmicos, aunque hay excepciones. A pesar de que estos materiales poseen una resistencia más baja que los metales o las cerámicas, los polímeros tienen una muy buena razón entre peso y resistencia. Y por lo regular no se pueden usar a altas temperaturas porque suelen derretirse. Estos tienen muy buena resistencia a las sustancias químicas corrosivas y, tienen una gran elasticidad a velocidades de ensayo lentas. Los polímeros termoplásticos en los que las cadenas moleculares grandes no están conectadas de maneras más rígidas tienen una buena ductibilidad y formabilidad. A velocidades de ensayos rápidas, los materiales poliméricos tienden a fracturarse inmediatamente debido a que no les damos el tiempo suficiente para que sus moléculas se reagrupen. En el cuarto grupo tenemos los semiconductores. Los semiconductores por lo general se basan en silicio, germanio y arseniuro de galio. Estos se usan en computadoras y dispositivos electrónicos para una amplia gama de materiales electrónicos. Estos tienen una conductividad eléctrica que se encuentra entre la de los aislantes cerámicos y la de los conductores metálicos. Es decir, la conductividad de los semiconductores se encuentra en el medio. En algunos de ellos, el nivel de conductividad puede controlarse para producir dispositivos como transistores y diodos. En el cuarto grupo tenemos materiales compuestos. La idea principal de los materiales compuestos es combinar las propiedades de distintos materiales para formar más materiales, lo cual genera propiedades que en un determinado material que por lo general no deberían encontrarse en el mismo. Con los compuestos se pueden producir materiales ligeros, resistentes, dúctiles y resistentes a las altas temperaturas o herramientas de corte rígido. Podemos clasificar los materiales no como sus características, sino como la principal función que van a realizar. Podemos clasificarlos en aeroespaciales, biomédicos, electrónicos, energéticos y ambientales, magnéticos, fotónicos, inteligentes y estructurales. Podemos definir los materiales aeroespaciales como materiales ligeros que permiten que poseen una baja densidad y permiten que un determinado elemento se desplace en el aire. El vuelo histórico de los hermanos Wright, estos usaron materiales como la madera y la aleación de aluminio para producir el primer avión de la historia. En la actualidad,
el transportador espacial de la NASA usa polvo de aluminio para construir cohetes impulsores y sílice para fabricar los lazos. Entre los materiales biomédicos podemos mencionar los huesos y los dientes, construidos en parte por una cerámica formada de manera natural, conocida como hidroxiapita. También están varios órganos artificiales fabricados para suplir los órganos naturales que están fallando en nuestro cuerpo. Están los materiales electrónicos que, como mencionamos anteriormente, se fabrican en como semiconductores y son utilizados para crear capacitores, inductores y bobinas, que por lo general se usan en la construcción de materiales electrónicos como computadoras, entre otras cosas. Está lo que es la tecnología energética y ambiental. La industria nuclear emplea materiales como el dióxido de uranio y el plutonio como combustibles. Recurrimos a muchos otros materiales como aceros y vidrios para manejar materiales nucleares y desechos radioactivos. Las nuevas tecnologías relacionadas con las bacterias y las celdas de combustibles usan diversos materiales cerámicos como la circonia y los polímeros. Como materiales magnéticos podemos mencionar a los imanes y a los discos duros de las computadoras, que contienen muchos materiales cerámicos, metálicos y poliméricos que crean un campo magnético a su alrededor que al polarizarse, ya sea dependiendo de la polaridad que tengan, se repelerán o se atraerán. Están los materiales fotónicos u ópticos que se usan ampliamente en las fibras ópticas. Estos se han instalado en casi 10 millones de kilómetros de fibra óptica en el mundo. Los materiales ópticos se emplean para fabricar detectores de semiconductores y láseres que forman parte de los sistemas de comunicación de la fibra óptica. Tenemos los materiales inteligentes, que cuando se les somete a un determinado impulso, estos pueden sentirlos y responder a este impulso. Estos impulsos pueden ser ya sea un cambio de temperatura, un cambio en la iluminación de una determinada zona o un cambio en un láser infrarrojo que instalemos en una determinada zona. Y por último tenemos los materiales estructurales. Estos materiales son los que se utilizan generalmente en las construcciones de edificios, puentes y demás. Están diseñados para soportar un gran esfuerzo, ya sea de compresión o de tensión. Podemos clasificar los materiales en una tercera forma, dependiendo en su estructura. Como dijimos anteriormente, la estructura se refiere a la forma en la que se agrupan los átomos en un material. Y la estructura en una escala microscópica se conoce como microestructura. Es posible observar estos arreglos en diferentes escalas, que van desde unas cuantas unidades de Armstrong a 1 milímetro. Algunos de estos materiales pueden ser cristalinos o amorfos. Otros que consisten en muchos cristales o granos son conocidos como policristalinos. Las características principales de los cristales o granos, ya sea su tamaño, forma, etc., y de las regiones entre ellos, son conocidas como límites de grano, y también afectan a las propiedades del material. Los materiales sufren efectos ambientales y diversos, con frecuencia debido a las condiciones a las que están sometidos al entorno
o al uso al que se someten. Entre estos pues, se pueden incluir la exposición a bajas o altas temperaturas o a un determinado esfuerzo. Los cambios de temperatura modifican drásticamente las propiedades de los materiales. Los metales y las aleaciones que se han endurecido por medio de cientos de tratamientos térmicos o de alguna formación pierden su resistencia cuando se calientan. Las altas temperaturas modifican las estructuras de las cerámicas y provocan que los polímeros se fundan o se carbonicen. En el otro extremo, tenemos que las temperaturas muy bajas pueden provocar que un metal o polímero se quiebre o se resquebrajen. Está la corrosión. La mayoría de los metales y los polímeros reaccionan con el oxígeno u otros gases, en particular a altas temperaturas. Los metales y las cerámicas pueden desintegrarse y los polímeros pueden, sin óxido pueden oxidarse. Los materiales también no son afectados por líquidos corrosivos, que provocan fallas materiales en los mismos. Está la fatiga. ¿Qué es la fatiga? Pues conocemos a la fatiga a la repetición de un determinado esfuerzo. Un ejemplo de esto es cuando un determinado material lo movemos de muchas veces, aunque se mantenga siendo sometido a una fuerza que puede tolerar el repetido número de movimientos hará que este material vaya deteriorándose y en algún punto este material no resistirá y fallará, debido a que este material se deterioró por la gran cantidad de uso. Tenemos lo que es la velocidad de deformación. Un material puede estirarse de forma significativa si se jala de forma lenta, pues le estamos dando tiempo a los átomos de ese material a que se reposicionen. Mientras que si lo hacemos de manera rápida, de manera abrupta, este fallará, puesto que al hacerlo demasiado rápido, los átomos del material no se pueden reposicionar. Entonces, tenemos el capítulo 2. Este inicia con la definición de la estructura del átomo. Comúnmente sabemos que en el átomo hay un núcleo y hay electrones rondando en el exterior de este núcleo. En el núcleo tenemos partículas cargadas de forma positiva y partículas que no presentan ninguna carga. A las partículas cargadas de forma positiva las conocemos como protones, mientras a las que no tienen carga son conocidas como neutrones. Orbitando alrededor de este núcleo tenemos a los electrones, que son partículas que son cargadas, que tienen carga negativa. La carga eléctrica que tiene cada electrón y protón es de 1.6 por 10 elevado a la menos 19 coulombs. Tenemos el número atómico. El número atómico de un elemento es igual al número de protones que hay en cada átomo. En una tabla periódica se visualiza en la parte superior izquierda. Indican un ejemplo de esto es el átomo de boro. Como vemos en la imagen, este tiene un número atómico de 5. Esto quiere decir que tiene 5 protones. O tenemos el caso de hierro, que posee 26 protones en su núcleo. El átomo, como un todo, es eléctricamente neutro, debido a que el número de protones es igual al número de electrones. La masa atómica. La mayor parte de la masa del átomo está contenida dentro del núcleo. La masa de cada protón y de cada neutrón es de 1.6 por 10 elevado a la menos 24 gramos. Pero la masa del electrón es solo
9.11 por 10 a la menos 28 gramos. La masa atómica se mide en UMA. Esta es conocida como la unidad alterna de la masa atómica. Esta unidad se define como un doceavo de la masa del carbono. La masa atómica es igual a la masa total del número promedio de protones y neutrones del átomo en unidades de masa atómica. También es la masa en gramos de la constante de Avogadro en átomos. Esta constante es 6.022 elevado por 10 elevado a la 23 átomos por mol. También conocemos lo que es el número cuántico. El nivel de energía al que pertenece cada electrón es determinado por 4 números cuánticos. El número cuántico principal, representado por n. El número cuántico azimutal o secundario, representado por la letra L o S. El número cuántico magnético, representado por por M sub L. Y el número cuántico del spin, representado por ms. Pero, ¿qué significan estos determinados números cuánticos? Porque hay 4. Bueno, el número cuántico principal refleja el agrupamiento de los electrones en los distintos niveles de energía del átomo. Los números cuánticos azimutales describen los niveles de energía dentro de cada capa cuántica y reflejan el agrupamiento de la capa posterior de los niveles de energía similares. Estos comúnmente se les conoce como orbitales. El número cuántico magnético especifica cuántos orbitales asociados con un número cuántico azimutal particular hay dentro de cada capa. Y por último tenemos el número cuántico de spin. A este se le asignan valores de 11 medios, 11 entre 2 y 21 entre 2. Estos valores reflejan los posibles valores del spin de un electrón. Ahora hablemos de las desviaciones de estructuras electrónicas esperadas. El principio de Aufbau es un mecanismo gráfico que predice las desviaciones del ordenamiento esperado en los distintos niveles de energía. Para utilizar este principio, debemos escribir las distintas combinaciones electrónicas que puede poseer el número cuántico principal y el número cuántico azimutal de cada capa cuántica. Las combinaciones de cada capa cuántica deben escribirse en una sola línea. Y cuando el número cuántico principal aumente en 1, el número cuántico de las combinaciones cuánticas dentro de cada capa aumenta en 1. Es decir, la fila es una entrada mayor que la fila anterior. La valencia. La valencia de un átomo es el número de electrones que contiene ese átomo que participan en los enlaces o en las reacciones químicas. Por lo general, la valencia es el número de electrones en la capa exterior de los niveles de energía externos S y P del electrón. La valencia de un átomo está relacionada con la capacidad de ese átomo de entrar en combinación con otros elementos. También depende del entorno inmediato que rodea el átomo o de los átomos vecinos disponibles en dicho enlace. La electronegatividad describe la tendencia de un átomo a ganar electrones. Los átomos con niveles de energía externos casi llenos por completo, como un ejemplo de esto es el cloro, son altamente electronegativos y aceptan electrones exteriores con facilidad. Sin embargo, los átomos con niveles externos casi vacíos, como el sodio, tienen la tendencia a ceder electrones más que a recibirlos. Por eso decimos que tienen una escasa electronegatividad. Un elemento que posee un número atómico alto
también tienen una electronegatividad baja, debido a que los electrones externos están a una distancia mayor del núcleo que la tabla periódica. La tabla periódica es una tabla que contiene una información bastante importante y valiosa acerca de los distintos elementos específicos. Esta nos puede ayudar a identificar las tendencias en tamaño atómico, ya sea punto de fusión, reactividad, número atómico, masa atómica y otras propiedades de determinados elementos. La familiar tabla periódica se construye en base a la estructura electrónica de los elementos. En ingeniería, principalmente se trata en la tabla periódica con polímeros, basados principalmente en carbono, que conforman el grupo 4B. En cerámicas, que se basan en combinaciones de varios elementos que aparecen en los grupos desde el 1 hasta el 5B, y en elementos como el oxígeno, el carbono y el nitrógeno. Y también contempla materiales metálicos, que por lo general se encuentran en los grupos 1 y 2 de la tabla periódica, y en los elementos conocidos como metales de transición. En el grupo 4 que aparece en muchos semiconductores, son semiconductores importantes para la tecnología, como ya sea el silicio, el diamante o el germanio. Los semiconductores también pueden ser combinaciones de elementos de los grupos 2p y 6p, como por ejemplo el cadmio. También también se les conoce como semiconductores del 2 al 6. De manera similar, el arseniuro de galio es un semiconductor 3,5, basado en el galio del grupo 3b y el arsénico del grupo 5b. Muchos elementos de transición, como el titanio, el vanadio y el hierro, son particularmente útiles para conformar materiales magnéticos y ópticos debido a sus configuraciones electrónicas, que les permiten tener múltiples valencias. En la tabla periódica, el origen y el orden de los elementos y el origen del principio de Aufbau se hacen aún más evidentes cuando se insertan en sus posiciones correctas. Los periódicos de las series de latánidos y actínidos, en vez de colocarse por debajo de la tabla periódica, se colocan ahí para conservar espacio. Tenemos las reacciones químicas que surgen dentro de los distintos elementos, también conocidas como enlaces, que pueden ser enlaces metálicos, covalentes, iónicos o enlaces de Van der Waals. ¿Qué es un enlace metálico? Estos son los enlaces que tienen átomos electropositivos, que donan sus electrones para formar un mar de electrones que rodean los átomos. Estos enlaces suelen aparecer en elementos metálicos. Por ejemplo, un aluminio cede 3 electrones de valencia, pero deja una parte central que consiste en el núcleo y los electrones internos. Dado que en esta parte central se faltan 3 electrones con carga negativa, tiene una carga positiva de 3. Y los electrones de valencia se mueven con libertad dentro de una infinidad de electrones y se asocian con varias partes centrales de los átomos. Las partes centrales de iones con carga positiva se mantienen unidas por medio de atracción mutua del electrón, por lo que se produce un enlace metálico fuerte. El segundo enlace que vamos a ver es el enlace covalente. Los materiales con enlace covalente se caracterizan por enlaces que forman por medio de la compartición de electrones de valencia entre dos o más átomos. Los enlaces covalentes suelen caracterizarse por ser enlaces muy fuertes. Como resultado, los materiales enlazados de esta forma son muy resistentes y muy duros, como el diamante, el carburo de silicio y el nitruro de silicio. Estos materiales también exhiben puntos de fusión muy altos.
lo que significa que pueden ser útiles en aplicaciones a altas temperaturas. El tercer enlace que vamos a ver es el enlace iónico. Este enlace está presente en materiales de un tipo de átomo en un material. Uno de ellos puede donar electrones de valencia a un átomo distinto para llenar capas de energía externas del segundo átomo. Ambos átomos tienen ahora niveles de energía externos, ya sea llenos o vacíos, pero han adquirido una carga eléctrica y se comportan como iones. Al átomo que aporta los electrones se les llama cation, mientras que al átomo que recibe los electrones se les llama anión. Y por último tenemos los enlaces de Van der Waals. Si dos cargas eléctricas, una positiva y una negativa, están separados a una determinada distancia, el momento polar de estas cargas se define como Q y D. Y los átomos son eléctricamente neutros. Además, los centros de la carga positiva del núcleo y de la carga negativa de la nube de electrones coinciden. Por lo tanto, un átomo neutro no tiene momento dipolar. Cuando se expone a un átomo neutro a un campo eléctrico interno o externo. Este átomo puede polarizarse, es decir, puede cargarse de manera positiva o negativa. Esta polarización crea o induce a un momento dipolar. En algunas moléculas no se tiene que inducir el momento dipolar, sino que existe por virtud de la dirección de los enlaces y la naturaleza de los átomos. A estas moléculas se le conoce como moléculas polarizadas. El agua es un ejemplo de tales moléculas que tiene un momento dipolar permanente. Entre las interacciones de Van der Waals aparecen tres conceptos importantes o tres fuerzas, que son las fuerzas de London. En las fuerzas de London, las interacciones entre dos dipolos que están inducidos en átomos o moléculas. Tenemos la interacción de Debye, que es cuando un dipolo inducido, esto se refiere a que un dipolo que se induce en un átomo o una molécula de otra manera sería no polar, interacciona con una molécula que tiene un momento dipolar permanente. Y nuestro tercer caso se conoce como interacciones de Kisson. Y son las interacciones entre moléculas que están polarizadas de manera permanente. Están, por último, los enlaces mixtos, que son los enlaces de compuestos formados por dos o más metales, que pueden estar enlazados por medio de una mezcla de enlaces metálicos e iónicos. En particular, cuando existe una gran diferencia de electronegatividad entre esos elementos. Hay un concepto muy importante que es el espaciado interatómico. Este se refiere a la distancia de equilibrio entre los átomos, generalmente ocasionada por un balance entre las fuerzas de repulsión o atracción. Sabemos que dos moléculas con la misma carga se repelen y dos moléculas con misma carga se atraen. Con cargas diferentes se atraen, perdón. Por ejemplo, en el enlace metálico, la atracción de electrones y las partes centrales de los iones está balanceada por la repulsión. Entre estas partes centrales de iones. La separación de equilibrio se establece cuando la energía interatómica total del par de átomos esté en su punto mínimo, o cuando no actúa una fuerza neta para atraer o repeler los átomos. Tenemos lo que es la energía de unión. Esta es la energía que se requiere para crear o romper un determinado enlace. En consecuencia, los materiales que tienen una alta energía de unión también tienen altas resistencias y temperatura de fusión. Los materiales enlazados de manera iónica tienen una energía de unión particularmente grande, debido a la gran diferencia entre las electronegatividades de los materiales. Los metales tienen energías de unión bastante más bajas,
debido a que las electronegatividades de los átomos son similares. Eso fue todo por esta presentación. Muchas gracias por su atención. Yo me despido y nos vemos en un próximo resumen. Gracias.